Hola, buen día. Hoy vamos a repasar sobre principios activos de estrecho margen terapéutico. Estos son fármacos que cuando tienen alguna variación con la cantidad que llega a sangre puede producir algunas fallas terapéuticas o puede producir toxicidad o no produce el efecto terapéutico que se necesita en el paciente. Por lo tanto, los médicos les hacen un monitoreo constante durante el comienzo del tratamiento para verificar que se logre el efecto deseado y tampoco pues que pase a ser tóxico. Recordemos que hay medicamentos genéricos y estos deben contar con estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia comparativa con el medicamento innovador. Los productos que pertenecen a este grupo llamado estrecho margen tienen condiciones especiales cuando el INVIMA revisa la biodisponibilidad y la bioequivalencia para la renovación o registro ante el INVIMA. Todo producto que vaya a comercializarse con estos principios activos tienen que pasar por todos los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia y demostrar que van a alcanzar la cantidad en el torrente sanguíneo necesaria sin producir toxicidad y logrando el efecto terapéutico que se necesita, y por ello se compara con el patrón universal que se tenga del medicamento, del producto innovador. Repasemos para esto algunos conceptos. La equivalencia química. Cuando dos productos farmacéuticos tienen la misma cantidad de principio activo, ya tienen equivalencia química, ¿sí? Químicamente son iguales, pero los excipientes varían. Por ejemplo, el carbonato y el citrato de calcio. El carbonato, para lograr absorberse necesita que el pH del estómago esté ácido. Cuando una persona sufre de gastritis y o toma demasiado, a diario toma omeprazol, toma Gaviscon, toma alguna de esos antiácidos, el carbonato de calcio va a pasar derecho, por decirlo de alguna manera, es decir, la biodisponibilidad va a ser mínima. Mientras que el citrato no necesita ese pH para poder absorberse. Por lo tanto, para personas que sufran de gastritis y tomen estos medicamentos, o estén de pronto en otro tratamiento que les exija tomar inhibidores de la bomba de protones o antiácidos, pueden utilizar más bien el citrato de calcio. Otro ejemplo que vemos muy común y son personas que toman el Betaloc, el metoprolol succinato, porque el metoprolol tartrato no les hace. Resulta que es que el metoprolol tartrato tiene mucha variación, o sea, picos de absorción y valles, mientras que el succinato no. Esa fluctuación no está en su paso, no hay tantos picos y valles, por lo tanto, esas personas se ha demostrado que el metoprolol tartrato no les funciona de igual manera y por eso es que le formulan el Betaloc. Entonces, algunas vemos en las cajitas que lo dice, metoprolol succinato equivalente a, lo que no quiere decir que sean exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo que estábamos hablando. Otra cosa es la equivalencia farmacéutica. Y es cuando esos productos contienen el mismo principio, la misma sal, son idénticos en potencia, la presentación, la concentración, la dosificación y la administración son iguales y se puede evidenciar. Otro concepto que tenemos que repasar es la denominación de genérico. Cuando hablamos de denominación genérico se refiere a la manera en la que los médicos están autorizados para formular en Colombia. Ellos deben formular los medicamentos con la denominación común e internacional o DSI, esa es la denominación genérica. Y el medicamento genérico es aquel que con estudios demostró ser bioequivalente al medicamento original o innovador. Y seguramente salió después de que el medicamento innovador se le acabó su patente. Recordemos que todo medicamento nuevo tiene unos años con la patente para recuperar el dinero invertido en todos los estudios realizados. Hay otro no muy sonado que se llaman medicamentos copia. Los medicamentos copia son esos productos que generalmente son muy económicos. ¿Por qué? Porque no les exigieron las pruebas de bioequivalencia. No necesariamente las tienen. Y por tanto, aunque tenga el mismo químico, o sea que sea equivalente químicamente, no tiene manera de demostrar que su biodisponibilidad es igual al medicamento innovador. Cuando hablamos de biodisponibilidad es ese estudio que toda molécula innovadora tiene. ¿Qué se evidencia ahí? La proporción, es decir, la cantidad que le damos del medicamento, los miligramos, gramos,
y la velocidad con que el medicamento se absorbe, se metaboliza, se distribuye y se elimina. Recordemos que no es lo mismo tomar una cápsula, por ejemplo, de liberación prolongada a una cápsula, una tableta recubierta. Todo eso cambia. Y al cambiar todo eso puede repercutir en la salud del paciente, dependiendo de su condición médica. Para poder demostrar que se puede sustituir uno con otro, se necesitan estudios de bioequivalencia. Esos estudios de bioequivalencia, ¿cómo los hacen? Cogen un grupo de personas, mínimo 12 personas, usualmente son diferentes edades, diferentes pesos, pero saludablemente estables, que no tengan otras patologías de base. Y les dan el medicamento. Para que sea objetivo, se recomienda que sea triple ciego. ¿Qué quiere decir? Los voluntarios no saben si les están dando el medicamento genérico o el innovador. Tampoco lo sabe el médico que se los está administrando, ni lo sabe la persona que va a analizar los datos. Todo con el fin de que sea un estudio muy objetivo. Cuando terminan de dar la primera dosis, ellos hacen un estudio en sangre cada cierto tiempo, dependiendo del medicamento que sea. Les hacen una toma de muestra de sangre en la que verifican que el medicamento todavía esté ahí. Y de ahí pueden sacar cuánto dura, cuánto es la concentración máxima, cuándo se elimina del cuerpo. Luego les hacen un lavado y hay una nueva ronda. Entonces, a los que les habían dado el medicamento genérico, ahora les van a dar el innovador. Y a los que le dieron el innovador, ahora les van a dar el genérico. Y hacen un análisis de esas diferencias para demostrar si son bioequivalentes o no. El análisis se parece a algo así. Esto es de un estudio que hicieron en Perú de un ibuprofeno de 400 con el Motrin, que es el de referencia. Ese fue el innovador. Entonces, el rojo que vemos aquí equivale al producto innovador. Mientras que el azul es el que estaban tratando de evaluar, el medicamento copia que estaba demostrando. Y hay algo que se llama área bajo la curva, o AUC por sus siglas en inglés. Entonces, cuando esta diferencia que se presenta tiene una variabilidad del 20%, ya sea por encima o por debajo, lo toman como intercambiable, es decir, dicen sí, esto actúa de igual manera, simplemente evaluando lo que es la farmacocinética, el ADME, recordemos, administración, distribución, metabolismo y eliminación del medicamento, pero no toman en cuenta la farmacodinamia, que ha pasado con muchos productos. Se ha demostrado en los estudios que a pesar de que tienen la equivalencia en biodisponibilidad, produce, por ejemplo, el medicamento copia, un medicamento genérico produce más efectos secundarios, ya sea por los excipientes que utiliza, por el método que tienen de preparación del producto. Y eso hace que un paciente diga, a mí ese laboratorio no me hace y a otro sí le haga. Es por eso, porque es que a pesar de que tengan la misma biodisponibilidad y actúen igual en el organismo no muchas veces acepta de la misma manera los excipientes del otro producto. Entonces veamos que hay a veces ciertos espacios estrechos, que eso es algo que se llama la ventana terapéutica. Y es lo que vamos a ver. Esta es una ventana terapéutica. El efecto del medicamento, el medicamento mientras inicia, aquí se empieza a tomar el comienzo del medicamento, el efecto máximo, que es el momento en el que mayor cantidad tiene en sangre y luego cómo va bajando, acá se termina como tal la duración, esto es el tiempo, y este espacio que hay acá se llama la ventana terapéutica. Esta ventana terapéutica en algunos medicamentos es muy delgadita, es muy pequeñita. Entonces, cuando pasa de acá, produce el medicamento una reacción adversa. Y cuando pasa de acá, el medicamento no es efectivo. Por eso esta es la ventana terapéutica. En los medicamentos de estrecho margen terapéutico es lo que llamamos ventana terapéutica estrecha. ¿Qué pasa? Que cuando se da más de lo que se hicieron en los estudios, se produce toxicidad. Y cuando hay menos o que no está en la sangre en el tiempo necesario, produce que no tenga un efecto. Este ejemplo es de un micofenolato.
Cuando pasa, esto es, como pueden ver, la ventana es muy, muy pequeñita, dicen que alrededor del 2 ya el cambio del 2% ya puede llegar a ser o tóxico o a una falla en el tratamiento. Entonces, digamos, se dio más de la dosis mínimamente. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, el nuevo laboratorio que sacó el mismo medicamento hace que en sangre se demore, que llegue mucho más rápido a sangre. Entonces, al darle la misma dosis que con el producto innovador, le produce una falla renal en el caso del micofenolato. O que si hay menos cantidad en la sangre de lo que se necesita para ser efectiva, también puede producir una falla renal, ¿no? Porque el micofenolato se utiliza pues para personas con problemas renales especialmente, y los que más lo utilizan son las personas que tuvieron trasplante de riñón. Entonces, es algo mínimamente que puede llegar a causar eso. Por eso, cuando un paciente venga con Eutirox, es que yo vengo tomando el Eutirox, yo vengo tomando el Epamin, yo vengo tomando Trileptal, el carbonato de litio es otro que se ha presentado mucho, el Carbolit. Esta es la ciclosporina, el tacrolimus, estos son medicamentos, el ácido valproico. Hay que tenerme mucho cuidado cuando vengan por esos principios activos e indagar muy bien con el paciente, si el paciente es consciente, si le han explicado, si el médico lo está evaluando correctamente. En días anteriores habíamos mandado el listadito, entonces lo pueden verificar. Ahí está el listado, ahí están cuáles son. Entonces, anticonvulsivantes, está el ácido valproico, el valproato de magnesio, la carbamazepina, la fenitoína, el antiarrítmico, la fenitoína, el anticonvulsivante, la carbamazepina, en antimaníaco el carbonato de litio, inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus. Y entre hormonas, que este es el más común que nosotros manejamos, son las levotiroxinas. Listo, antineoplásico metotrexato, que hace también parte de los antiinflamatorios no esteroideos, broncodilatadores como la teofilina, anticoagulante, que ese también es muy sonado, el coumadin. Una persona que venga tomando coumadin debe permanecer con el coumadin, porque sí hay variaciones cuando cambian de marca en su efecto anticoagulante. Y los inotrópicos como la digoxina y la betametildigoxina. Recordando que nosotros los que más manejamos en la droguería son la warfarina y la levotiroxina. Entonces hay que tener especial cuidado con esos pacientes porque el cambio de marca suele afectarles.